Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos vayan a estar viendo, gracias a Dios. Hoy ya estamos a viernes de curso, aquí en Jesucristo Gobierna, su amigo Edgar Pulido, Pastor Edgar Pulido. Gracias por su compañía, gracias por acompañarnos. Gracias a Dios ya es viernes, estamos ya 12 de febrero, casi mitad de mes. Este mes es un mes corto. Gloria a Dios, y se va rápido. Ya saben que el tiempo se va rápido. Este 2021 también se nos va a ir rápido. Gloria a Dios. Y pues es un viernes diferente. Hoy vamos ya a comenzar un nuevo curso. Ya terminamos el viernes pasado con Camino al Apocalipsis. Gracias a Dios tuvimos 35 lecciones. Gloria a Dios para el libro del Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Pues gloria a Dios, fue de bendición. Yo creo que pues la palabra de Dios es poderosa. Creo que ha tocado nuestras vidas, nos ha transformado, nos ha llenado. Qué bueno los que nos pudieron acompañar durante todo el curso. Están todas las grabaciones ahí en YouTube, en Facebook. Ahí las pueden bajar si gustan revisar algún tema en especial del curso que no hayan visto, pues ahí está. Y pues gracias a Dios ya vamos a comenzar hoy un nuevo curso. Vamos a estar estudiando acerca del profeta Daniel. Vamos a ver el libro del profeta Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y le vamos a dar primeramente la gloria a nuestro Dios, pedirle que Él nos ayude, que nos bendiga, que nos dé sabiduría para compartir este curso. Quiero decirles que el libro del profeta Daniel es fundamental para poder también entender el libro del Apocalipsis. Se complementan, son complemento, y las profecías que hay en el profeta el Señor le dio al profeta Daniel, pues están muy ligadas a lo que sucede ya en el Apocalipsis, en las revelaciones del Apocalipsis que el Señor le dio al apóstol, pero que también podríamos decir que fue un profeta, que fue el apóstol Juan. Pues gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar, pero antes de comenzar, hoy vamos a comenzar este curso. Vamos a estar estudiando este libro del profeta Daniel, y ambos libros quiero decirles que usan los mismos símbolos y tiene profecías que son paralelas. Solamente 2 capítulos del Apocalipsis no contienen algún trasfondo que haya venido del libro del profeta Daniel. O sea que ahí podemos ver que es importante. Nuestro Señor Jesús hizo referencia en Mateo 24, en el último gran discurso que dio en el Monte de los Olivos, un discurso profético. Hizo referencia precisamente al profeta Daniel. Entonces es de suma importancia que estudiemos este libro. Lo vamos a estar estudiando, son 12 capítulos, gloria a Dios, y comenzamos hoy 12 de febrero, y gracias a Dios por acompañarnos. Vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo, este curso en las manos de Dios, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, revelación, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, discernimiento. Él es el que ha inspirado la palabra de Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a pedirle al que inspiró la palabra de Dios, al que la dio, pues vamos a pedirle que nos dé sabiduría para entenderla. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nosotros y que nos das entendimiento para comprender y entender la palabra, tu palabra, Señor. Gracias por esta bendita palabra que tú, Señor, inspiraste a todos los escritores, 40 escritores en la Biblia inspirados por ti. Inspiraste al profeta Daniel para que escribiera este libro. Te damos gracias. Le diste profecías que se están cumpliendo, que se han cumplido a cabalidad, y algunas todavía están por cumplirse. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Danos sabiduría, Espíritu Santo. Gracias te damos
y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez, bienvenidos todos. Yo quisiera, vamos a estar viendo en el libro del profeta Daniel, el capítulo 1, los versículos 1 al 7, pero antes sí me gustaría pues que hiciéramos ya un resumen de la última lección de Camino al Apocalipsis que vimos el viernes pasado y que estuvimos hablando acerca de que Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto, fue la lección número 35, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Ese es lo que nos dice este último capítulo que leímos. Está el capítulo 22 de Apocalipsis, de los versículos 6 al 21. Dice la palabra que somos bienaventurados los que hemos aprendido, los que hemos leído. Es el bendito libro del Apocalipsis que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo a uno de sus discípulos, a uno de sus apóstoles, que fue el apóstol Juan, el último que quedaba con vida en ese tiempo. Fue en el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan pues ya era una persona mayor, ya era mayor de, tendría entre 80, más o menos unos 80 años, aproximadamente 85 años. Y vimos que, o sea que este libro, si fue escrito en el año 95, pues tiene aproximadamente un poco más de 1900 años, casi 2000 años que fue escrito el Apocalipsis, y hoy lo estamos estudiando, amén, y estamos aprendiendo de él y estamos viendo cómo se ha cumplido y cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Todas las palabras que hemos estudiado en el curso del Apocalipsis son fieles y verdaderas, amén. Fieles quiere decir, o viene del griego pistos, que significa dignas de confianza. El Apocalipsis, el libro de las revelaciones, es digno de confianza. Sus palabras son fidedignas, creíbles, firmes, seguras. También dice la palabra que son verdaderas, del griego aletinos, que quiere decir que son veraces, son ciertas, reales y son genuinas. Gloria a Dios. Toda la palabra de Dios es verdad. Amén, aleluya, gloria damos al Rey. Dice, leíamos ahí en el capítulo 22 que Jesús viene pronto. Jesús dijo, vengo pronto, vengo en breve, que su traducción correcta es vengo de repente. Amén, del griego taxis, vengo de repente. Como iglesia de Cristo, por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados todos los días, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia será de repente, amén, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. Vamos a leerlos, dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, de repente, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo, amén. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Gloria a Dios. También vimos en este capítulo 22 de Apocalipsis, el último, que la orden de no sellar este mensaje profético fue muy distinta a la que le dio y la que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 12 del profeta Daniel. Fue muy distinta porque a Daniel, en el capítulo 12, versículo 24, que fue escrito este libro de Daniel 600 años aproximadamente antes de Cristo, el Señor le dio una palabra a Daniel, le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Gloria a Dios. El libro del profeta Daniel, las profecías dadas en ese libro fueron selladas por Dios en ese tiempo, 600 años antes de Cristo, fueron selladas hasta el tiempo del fin. O sea que hasta este tiempo que estamos viviendo, estamos pudiendo tener revelación de lo que el profeta Daniel profetizó hace 2600 años. Gloria a Dios, porque así lo estableció el Señor en ese tiempo al profeta Daniel. Sella las palabras hasta el tiempo del fin.
Ese tiempo del fin ya lo estamos viviendo nosotros. Y la diferencia con respecto al libro del Apocalipsis es que ya Jesús, como ya había muerto y resucitado, el tiempo, dice, ya estaba cerca. Entonces, y el futuro, por lo tanto, ya estaba revelado por el Señor. El Señor no metió ningún candado, ni selló las palabras del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, la profecía ha permanecido abierta desde el momento que fue escrita hace 1900 años, para que los que la leamos y queramos entenderla y le pidamos a Dios sabiduría e entendimiento para entenderla, el Señor, el Espíritu Santo, nos revela y nos da a entender lo que está escrito en el bendito libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice, leímos también en el capítulo 22 que si no permitimos que Dios limpie nuestra vida, que es antes de Cristo, si tú no conoces a Cristo, tu vida es inmunda, está sucia, está limpia, está llena de pecado. Cuando conocemos a Cristo, por medio de nuestra fe en Jesús, nuestra vida, el Señor limpia nuestra vida, purifica por medio de su sangre, por medio de nuestra fe en su sangre, nuestros pecados son limpiados, somos hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, como dice la palabra de Dios. Y pues si no permitimos que el Señor limpie nuestras vidas, pues entonces nuestras vidas permanecen inmundas. Y si llegas a morir y si no recibiste a Cristo en tu corazón, pues vas a morir en la inmundicia, vas a morir en pecado y ya no vas a tener una segunda oportunidad de ser regenerado en la eternidad. Morirás sin Cristo, permanecerás inmundo por la eternidad y serás condenado en un día que será el juicio del gran trono blanco. Por eso los que hemos conocido a Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados y de nuestra inmundicia. Gloria a Dios. Solamente al único Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, también aprendimos, es al único que se le debe adorar, porque el apóstol Juan se postró en 2 ocasiones ante los ángeles, viendo la gloria que estaba él recibiendo, viendo las revelaciones que estaba teniendo en ese momento, lo que el Señor le estaba permitiendo ver, pues su emoción fue tanta que se quiso postrar ahí ante los ángeles, y los ángeles le dijeron, no, de ninguna manera, adora solamente a Dios, y es al único que debemos adorar. Hay ángeles caídos que han querido, como Satanás, que quiere que el mundo lo adore, pero los ángeles no fueron creados para ser adorados, fueron creados como el hombre para ser adoradores, y Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. También leímos en Apocalipsis 22 que debemos estar practicando la justicia y ser más justos, cada día más rectos, más virtuosos, ir desarrollando estas virtudes en nuestra vida una vez que conocimos a Cristo, que lo recibimos como Salvador, y al momento de recibir a Jesucristo, dice la palabra que el Señor nos hace santos. Santo significa apartado para Dios, y también tenemos que practicar esa santidad, tenemos que practicar el cada día estar más apartados para Dios, más separados para Dios. Dios nos llamó de este mundo de pecado, nos sacó del mundo, aunque estamos en el mundo, dice la palabra, no somos del mundo, y Dios está... Cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, empieza un proceso de santificación, de cambio, de transformación en tu vida, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos cambiados, que haya un cambio moral en nuestra vida, que seamos santos, más puros, más justos. Si éramos injustos, pecadores, pues ahora somos santos, puros, sin mancha, y si llegamos a cometer un pecado, pues tenemos un abogado allá en el cielo, que es nuestro Señor Jesús, que podemos pedirle a Él y Él nos limpia y nos perdona de todo pecado. También vimos que el Señor vendrá con básicamente con su galardón y su recompensa.
va a traer su retribución para cada hombre que haya caminado con Él, y le va a dar conforme a sus obras después de Cristo. Las obras no nos salvan, te salva la fe en Jesús, pero las obras sí te darán lo que tú hayas hecho para Cristo durante tu vida después de haberlo conocido. Dios tendrá una recompensa para tu vida. De entrada hay 4 recompensas que vimos. La primera pues es que un día participemos en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que le busquemos, que estemos llenos del Espíritu, que nuestras lámparas estén llenas del aceite que dice ahí la palabra, ahí en Mateo 25, que las vírgenes prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, que es figura del Espíritu Santo, y que estuvieron preparadas para el día del arrebatamiento, para cuando Cristo vino por su iglesia. Entonces esa es una recompensa. La segunda recompensa que Dios te dará si tú caminas con Cristo es que tendrás derecho a comer del árbol de la vida. Gloria a Dios. Y sabemos que ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dará a comer de ese árbol. Gloria a Dios. Ese árbol que estaba en medio del paraíso, pero que también va a estar en medio de la ciudad de Dios. Amén. De la nueva Jerusalén. Ahí va a estar en medio el árbol de la vida, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesús. Como tercera recompensa es que Dios te dará la oportunidad de entrar a esa nueva ciudad celestial que bajará del cielo, que estará en la nueva tierra que Dios va a recrear. Amén. Y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, y Dios te dará la oportunidad de entrar a ella, y además a la iglesia nos dará la oportunidad de ser gobernantes en ella. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, gobernantes y sacerdotes en su reino, en esta nueva ciudad que el Señor hará bajar del cielo. Esa es otra de las recompensas. Y la cuarta recompensa, pues nada más es que tendremos el privilegio de ver el rostro de nuestro Dios. Amén. Ni Moisés pudo ver el rostro del Señor, nomás pudo ver sus espaldas. Amén. Entonces, el que veamos el rostro del Señor, pues es un privilegio, es una bendición, y para lo cual tenemos que prepararnos. Para eso nos estamos preparando. Hasta el versículo 16 ahí del capítulo 22 de Apocalipsis, vimos que apareció la iglesia. La iglesia ya no había la iglesia ya no había aparecido desde el capítulo 3 del Apocalipsis. Vimos que la iglesia es llevada afuera, raptada, antes de que comenzara el tiempo de la tribulación, la semana 70 de Daniel, que también vamos a estar estudiando en este nuevo curso. Y ahí vamos a ver cómo la iglesia ya no aparece desde los capítulos 6 al 18, lo que quiere decir que la iglesia no participará en la tribulación. Gloria a Dios. La palabra de Dios es muy clara. Yo sé que algunos quieren, como que sienten que necesitan ser purificados, santificados aún dentro de la iglesia de Cristo, y piensan que la iglesia pues tiene que sufrir y pasar por lo que es la tribulación y la gran tribulación, o la semana 70, los 7 años del gobierno del anticristo. Pero la palabra no enseña eso. La palabra dice que el Señor no va a pasar, no pasaremos la iglesia por su ira, por la ira de Dios. No fuimos la iglesia puestos para la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así nos enseña la palabra. No estará la iglesia en la tribulación, en la gran tribulación, en los 7 años. La iglesia será arrebatada, como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Sube acá, le dijo el Señor al apóstol Juan. Así también un día el Señor nos va a decir, sube acá, aleluya, es el día del arrebatamiento, gloria a Dios, para el cual tenemos que estar listos y preparados. Amén. El Espíritu Santo y la esposa dicen ven, gloria a Dios. Así termina el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Jesús nos recuerda que la misión principal de la iglesia durante el tiempo de su existencia, porque recuerden, la iglesia tiene un principio, pero también tiene un final. La iglesia de Cristo comenzó en una fiesta de Pentecostés y
termina en el día del arrebatamiento, gloria a Dios. Y nuestra función principal es que invitemos a los perdidos, a aquellos que no conocen a Jesús, a obtener la salvación, que es por medio de la fe en Él, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio del arrepentimiento, de que te arrepientas de tus pecados y decidas tú seguir y caminar con Cristo el resto de tu vida a partir de que lo hayas aceptado como Señor y como Salvador. Gloria a Dios. También ahí aparece la palabra biblión, que significa libro, y que es la raíz de la palabra Biblia. Jesús nos advirtió en el último capítulo del Apocalipsis, que aquel que deliberadamente añadiere a las profecías de este libro, o sea, del libro del Apocalipsis, Dios mismo traería sobre su vida todas las plagas escritas en este libro, que son bastantes. Son 21 juicios que el Señor traerá sobre este mundo a partir de que comience el periodo de la tribulación y gran tribulación, que dura 7 años, que es la semana 70, y pues el Señor traerá sobre aquel que es el que ose añadirle, le va a traer todas esas plagas, pero también dice que si a alguno le llegara a quitar a este libro, el castigo será que Dios mismo va a quitar su nombre del libro de la vida, no le va a permitir tener su nombre en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, y va a quitar todas las bendiciones que tiene la palabra de Dios ahí en la Biblia, aquel que le quite. Por esto es de un gran peligro que tú estés o sigas en religiones que son falsas, que le han quitado a la Biblia o que le han añadido a la Biblia, le han puesto de su cosecha a la palabra de Dios y sobre todo a este libro del Apocalipsis y en general a todo el libro, a todos los 66 libros de la Biblia, gloria a Dios, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Aquel que le quite o que le ponga, pues el Señor traerá grandes castigos sobre su vida. Y hay muchas religiones pues que le han quitado, que le han puesto de más a la palabra de Dios, y por eso no debemos de estar ahí en esas religiones. Podemos mencionar algunas: los mormones, los testigos de Jehová, le quitaron más de 400 versículos. Los mormones pues escribieron una nueva Biblia supuestamente en el año 1823, le metieron de su cosecha, le quitaron, le pusieron, agarraron párrafos de varios libros del Antiguo Testamento, de Isaías, los metieron ahí, le metieron cosas nuevas. Bueno, hicieron un desbarajuste ahí de lo que es la palabra de Dios. Entonces es muy peligroso estar en esas sectas, en los judaizantes que no interpretan bien la palabra de Dios, que quieren seguir bajo la ley y no bajo la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo, el paganismo romano, el catolicismo, pues que ha interpretado la palabra de Dios de forma equivocada, ciertas ramas del protestantismo también, pues que no han interpretado la palabra como es debido, como la palabra de Dios dice que no es de interpretación personal, sino que la palabra de Dios se explica por sí sola, y pues hay aún ramas del protestantismo que no se han apegado a la palabra de Dios y que han creado doctrinas que son doctrinas falsas. Están los progresistas, los feministas, los teólogos de la prosperidad, por ejemplo. Esa es una rama del protestantismo que ha manejado mal la palabra de Dios, manejándola hacia el lado de la prosperidad material y olvidándose de lo importante que es la vida eterna, lo espiritual. Están los universalistas, los dominacionistas, etc. Hay muchas religiones falsas, doctrinas falsas que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es la necesidad de que estemos tomando estos cursos para estar basados en la palabra de Dios y en una sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con el Apocalipsis vimos que culmina toda la profecía bíblica iniciada por Dios desde el libro del Génesis,
Ya no tenemos más necesidad de tener más profecías adicionales o de nuevas revelaciones del Señor. Más bien es lo que necesitamos, la iglesia, los cristianos necesitamos ponernos a orar, a estudiar la palabra de Dios, pedir iluminación a nuestro Señor Jesucristo, pedir iluminación al Espíritu Santo, al Padre, que nos dé iluminación a lo que ya Él nos reveló. Ya todo está revelado, ya no hay más revelación. Desde hace 1900 años que fue escrito el libro del Apocalipsis, ya el Señor ya no ha escrito ni ha revelado libros nuevos, ni da nuevas revelaciones a supuestos hermanos o cristianos o etcétera. El Señor ya reveló todo, nosotros debemos de pedir iluminación a lo ya revelado. Jesús dijo, ciertamente vengo en breve, vengo, y Cristo viene de repente, vendrá sin avisar. Gloria a Dios. Todos los creyentes debemos vivir con esas ansias del regreso de nuestro Señor Jesucristo, su venida, que está dividida en dos. Recuerden, la venida de Cristo está dividida en el arrebatamiento de la iglesia al principio de la semana 70, de los 7 años de la tribulación, y al final de los 7 años regresa Cristo con su iglesia, como dice el libro del Apocalipsis, amén, para vencer a sus enemigos en la batalla final que se llama la batalla del Armagedón, del valle de Megido, amén. Entonces es bien importante pues que tengamos esa expectativa, esa ansia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que hemos escuchado tristemente que quisieran que el Señor tardara más tiempo en venir, y esto es totalmente al contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios ahí en el Apocalipsis. Dice, Señor, ven pronto, ven Señor Jesús. Es el clamor de la iglesia, lo que debemos, aquellos que dicen que no quieren que regrese pronto el Señor Jesús, pues lo que nos habla es que pues no están apegados a la Escritura, a la palabra de Dios, y que tienen un muy bajo amor hacia nuestro Señor Jesucristo, porque tú cuando quieras, amas a alguien, pues quieres que esté esa persona ahí contigo, amén, y nosotros amamos a Cristo y queremos que Él ya venga pronto, amén. Como escribió el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir o estar con Cristo es ganancia, amén. Gloria a Dios. Sí, ven Señor Jesús. Debe ser la actitud de todo cristiano con una mente llena del espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. Finalmente, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Corinto, en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, y le escribe, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, o sea maldito. El Señor viene. Y esa palabra viene, está escrita en arameo, amén, y significa Maranata, más bien la palabra viene en arameo es Maranata y significa Cristo viene pronto, amén. Maranata es Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta ahí cerramos la última lección del Apocalipsis, la lección 35. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a comenzar ya con el nuevo curso del libro del profeta Daniel. Vamos a comenzar esta nueva serie y vamos a ver pues cuántas lecciones nos da el Señor. Amén. Y para ello vamos a leer Daniel, vamos a empezar a leer Daniel en el capítulo 1, vamos a leer solamente 7 versículos, los 7 primeros versículos que dicen así. Si tienes tu Biblia, ahí vamos al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, o sea, Dios, Jehová, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, o sea, del templo de Dios, del templo de Salomón.
y los trajo a tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia, es donde está Babilonia, hoy actualmente es, y el país se llama Irak, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios, en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, que era jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de esos 3 años ellos se pudieran presentar delante del rey Nabucodonosor. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, le cambió el nombre por el de Belsasar. A Ananías le puso Sadrac. A Misael le cambió el nombre por el de Mesac, y a Azarías le puso un nuevo nombre babilónico y le puso Abed-Negó. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí vamos a leer, y con esto vamos a comenzar este nuevo curso. El libro de Daniel, quiero decirles que es uno de los libros proféticos más significativos que hay en el Antiguo Testamento. Está considerado dentro de los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel ahí también está considerado. Y pues, ¿quién más sino nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a lo escrito por el profeta Daniel en su último y más importante discurso, que fue el discurso del Monte de los Olivos, que conocemos como el capítulo 24 de Mateo, y ahí hizo referencia a nuestro Señor Jesús, al profeta Daniel. Pues esto es una honra, ¿verdad? Un privilegio que Jesús haya hablado de este profeta, de Daniel. Ahí en Mateo 24:15, si quieren acompañarme, ahí en sus Biblias, Mateo 24:15, vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dijo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. Gloria a Dios. O sea, Jesús, para que pudiéramos entender lo que es la abominación desoladora, nos hizo referencia a que leyéramos al profeta Daniel, que es lo que estamos haciendo hoy, que estamos comenzando con este nuevo curso. La referencia que hizo nuestro Señor Jesucristo a lo escrito por el profeta Daniel está en el libro de Daniel, en el capítulo 9:27 y en el capítulo 11:31, y que habla de lo que es la profanación del segundo templo judío por parte, históricamente hablando, por parte de Antíoco Epífanes, quien fue un griego y fue rey de Siria, que bueno, sabemos que los asirios conquistaron a bueno, en este caso no era sirio Antíoco Epífanes, era un griego. Bajo la dominación de los griegos conquistaron Judea, pero en ese tiempo Antíoco Epífanes había sido rey de Siria. Atacaron a Israel y lo dominaron. Hubo entonces una ocupación griega de lo que es Judea, y en esa ocupación este rey Antíoco Epífanes prohibió las prácticas religiosas judías. Dice la historia que él levantó un altar al dios griego Zeus, al principal dios de los griegos, y en el recinto del segundo templo, ahí también sacrificó un cerdo, ¿sí? Que era un animal inmundo para el pueblo de Israel, y a esa acción de sacrificar un cerdo en el templo,
pues se le llama la abominación desoladora o la abominación de la desolación. De ahí viene este comentario de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirles pues que esto mismo hará el Mesías, el falso Mesías, también conocido como el Anticristo, a la mitad de la semana 70, cuando después de haber ayudado a que el pueblo de Israel reconstruya su templo, a la mitad de esa semana, que son de 7 años a los 3 años y medio, va a detener los sacrificios en el templo, el Anticristo, y va a pedir que se le adore a él como Dios. Va a pedir adoración en el templo judío, y ahí es cuando el pueblo de Israel se dará cuenta que no es el Mesías que ellos estaban esperando, y ahí, a partir de ese momento, ellos van a aceptar, muchos de ellos, un remanente de ellos va a aceptar a Jesús como el verdadero Mesías. Gloria a Dios. Como dice el libro del profeta Zacarías, ellos van a llorar por aquel que rechazaron, aquel que cuando vino en su primer venida hace 2000 años, ellos no aceptaron como su Mesías. Gloria a Dios. Pero ellos lo van a aceptar al final, en ese momento que se meta el Anticristo a pedir adoración ahí en el templo. Eso se le llama la abominación desoladora. Aquí podemos entender que las profecías de Dios tienen varios cumplimientos. Se cumplieron, por ejemplo, esta profecía de la abominación desoladora tuvo su cumplimiento en el año 167 a.C. y también tendrá su cumplimiento a la mitad de la semana 70, después de que haya comenzado el tiempo de la tribulación, que por cierto ya está muy pronto por comenzar. Gloria a Dios. Estos versículos que dijimos los vamos a estar estudiando más adelante en Daniel 9 y Daniel capítulo 11. Entonces, el entendimiento correcto de lo que es el libro del profeta Daniel nos va a ayudar a interpretar correctamente el libro del Apocalipsis, ya que en ambos libros, dijimos, se usan los mismos símbolos, se usan hay profecías paralelas, gloria a Dios, que vamos a entenderla un poquito esto más adelante. Y otro punto importante es que solamente 2 capítulos del Apocalipsis, de los 22, no hay algún trasfondo de lo que el profeta Daniel haya escrito en su libro. O sea que están muy ligados los dos libros. Las visiones que tuvo Daniel, como la gran estatua, vio Daniel las bestias, las 4 bestias, los ángeles mensajeros, la descripción de la misma gloria de Dios, son muy similares a las que están descritas en el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Por eso es un complemento y por eso estamos dando este curso del profeta Daniel. Se estima que el libro del profeta Daniel fue escrito durante el primer cautiverio de los judíos por parte de los babilonios, y esto fue alrededor de 600 años, en el año 605 a.C., cuando llega ahí Daniel a Babilonia. Una vez que los babilonios, con su rey Nabucodonosor al mando, atacaron a Israel, atacaron y conquistaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el primer templo que había sido construido por el hijo de David, por el rey Salomón. Amén. Y Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. En ese momento, en ese tiempo, Daniel tenía aproximadamente unos 15 años cuando fue llevado prisionero. Él fue llevado junto con otros 3 amigos que dicen los historiadores que en realidad eran primos hermanos de Daniel. Bueno, ya fueran amigos o primos hermanos, pues pudiera haber sido. Y el libro del profeta Daniel fue escrito, varias partes del mismo, en 3 diferentes idiomas. Fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. Gloria a Dios. El significado de Daniel, del nombre Daniel, es un nombre compuesto, viene de la palabra Dan, que es uno de los 12 hijos de Israel, que se convirtió en una de las 12 tribus de Israel, y Dan significa juez.
Y la palabra El viene de la palabra Elí o El, que significa Dios. Entonces, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. También podemos decir que su significado es mi Dios juzga, o Jehová es juez, o Jehová juzga. Amén. Y efectivamente, en ese tiempo Dios juzgó al pueblo de Israel por su rebeldía, por su idolatría, por haber dejado sus caminos. El pueblo de Israel fue juzgado, permitió y utilizó a sus enemigos, en este caso a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, que los atacara y que los conquistara y que destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo o el primer templo de Jerusalén, y fueran deportados los israelitas murieron muchos en esa ocasión, y los que quedaron vivos fueron deportados a Babilonia. Dice la misma palabra que Daniel pertenecía a la nobleza de Israel. Escogió, dice, le pidió Nabucodonosor a su jefe de eunucos, Aspenaz, que le trajera gente de la nobleza de Israel. Probablemente Daniel y sus primos, hermanos, amigos eran príncipes en Israel, eran de la nobleza, eran estudiados, y fue llevado a cautivo. Fueron llevados cautivos durante la primera deportación, que fue en el año 605 antes de Cristo. Y Daniel, su ministerio duró todo el exilio babilónico. Él estuvo ahí en Babilonia. La última profecía de Daniel fue escrita en el año 536 antes de Cristo, cuando ya Daniel tenía aproximadamente 85 años. O sea que Daniel estuvo ahí en todo el cautiverio babilónico. Quiero decirles que era muy común que los reyes del oriente tuvieran eunucos en sus cortes o en sus reinados. ¿Qué eran los eunucos? Bueno, eran hombres castrados que funcionaban como altos dignatarios. ¿Por qué se les castraba? Bueno, para que ellos no pudieran tener hijos y que por lo tanto no tuvieran motivaciones de promover ya fueran intrigas o intentos de asesinato en contra del rey, o infiltrar o hasta intimar ya fuera con las esposas del rey, porque tenían varias, o con las concubinas. Pues a ellos se les castraba. Si querían estar habitando en el palacio, tenían que ser castrados. Y lo más probable es que tanto Daniel como sus primos, al estar encomendados bajo el jefe de los eunucos, pues lo más probable es que ellos también hayan sido castrados al ser llevados cautivos para poder habitar en el palacio del rey. Cabe mencionar que Daniel no hace referencia alguna en ninguna parte del libro, ya sea tanto de él o como de sus primos, acerca de que tuvieran esposas o hijos. Entonces se podría confirmar o se puede inferir esto, de que ellos también fueron castrados. Al ser llevados cautivos a Babilonia, Daniel y sus 3 primos tuvieron que ser, dice la palabra, preparados durante 3 años para poder entrar a la presencia del rey Nabucodonosor. Como requisitos, dice que tenían que tener requisitos, cumplir con varios requisitos. Dice que tenían que ser de buen parecer, tenían que ser estudiados en todo tipo de sabiduría, sabios, de buen entendimiento, con discernimiento. O sea que no podían ser brutos, para que me explique, no podían ser brutos, para que nos entendamos. Tenían que ser entendidos, abusados, inteligentes, prudentes, con una buena actitud, amén, comprometidos, gloria a Dios, amén. Así tenían que ser para poder entrar a la presencia del rey, en este caso el rey Nabucodonosor. Así también quiero decirles, haciendo un paréntesis, pues que así también nosotros los cristianos, durante nuestra vida, estamos siendo preparados, amén, para un día poder entrar
a la presencia de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, a la presencia del Rey de Reyes. Tú y yo estamos siendo preparados para estar un día en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y para eso nos estamos preparando hoy. ¿A poco creen que estamos nada más jugando a dar cursos y a ver qué aprendemos? No, nos estamos preparando, amén, para un día poder entrar a la presencia de nuestro Rey Jesús, para estar listos para ese arrebatamiento de la iglesia que viene pronto, para estar en la presencia del Señor, amén. Por eso es la necesidad de estos cursos. Quiero decirles que nunca terminaremos. Está muy mal decir, es que ya conozco al Señor. No, lo estamos empezando a conocer, amén, a través de su palabra revelada. Gloria a Dios, amén. Por eso tomamos cursos y aprovecho también pues para felicitar a los que hacen sus tareas. Gloria a Dios, se están preparando, gloria a Dios, para un día poder estar en la presencia del Señor, amén. Qué bueno que hacen los que hicieron todas las tareas. Nosotros ahí en la iglesia Jesucristo Gobierna dejamos una tarea y los hermanos hacen sus tareas, no todos, pero felicito a los que las hicieron y animo a los que quieran comenzarlas a hacer en este nuevo curso del profeta Daniel, pues que comiencen a hacer sus tareas, porque estamos preparándonos para un día poder entrar a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si tú no perteneces a la iglesia y quisieras que te mandara la tarea, pues nada más mándame un correo, un mail ahí al correo de la iglesia y yo te mando la tarea para que también la hagas. Gloria a Dios. Aquí lo importante es que nos preparemos para un día estar en la presencia de nuestro Rey. Amén. Veamos en el caso, por ejemplo, en el caso de la reina Esther, también cómo tenía que estar preparada para poder ver al Rey, para poder entrar a la presencia del Rey. De aquí podemos sacar una doctrina, o sea, tenemos que prepararnos, y dice la palabra que tenemos que estar preparados. Jesús dijo que nos preparemos para un día poder entrar en su presencia. Dice ahí el libro de Esther, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, si me gustas acompañar, y si no, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, en este caso, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, tenían que pasar las mujeres, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella así venía al rey. O sea, tenían que prepararse un año para poder estar en la presencia del Señor, del rey, en este caso del rey Asuero. Y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Gloria a Dios. Aquí también se cumple ese principio de estar, que para poder entrar a la presencia del rey tenemos que prepararnos. Y así se tuvieron que preparar Daniel y sus 3 primos durante 3 años. Y nosotros nos estamos preparando como Iglesia de Cristo para un día volar a la presencia de nuestro Señor Jesús, el día del arrebatamiento, del arpazo, aleluya, del rapto, como quieran llamarlo. Nos estamos preparando desde hoy, amén, gloria a Dios, para estar listos para un día ser transformados, si nos toca, ¿verdad? Si nos toca que el arrebatamiento sea en nuestros días, que por lo más seguro es que así sea, o si nos alcanza la muerte, pues nuestra alma, que el día de nuestra alma, el día de nuestra muerte, nuestra alma sea llevada por los ángeles al paraíso, a la presencia del Señor, y esperemos la resurrección del cuerpo, gloria a Dios, amén, en el día de la resurrección. Y hasta ahí vamos a dejar ese punto. Los nombres de Daniel y sus
tres primos eran hebreos. Ya vimos que Daniel significa Dios es mi juez, pero también los otros nombres que tenían sus primos eran hebreos y significaban, en el caso de Ananías significa Dios es benévolo, en el caso de Azarías Dios es mi ayuda, y en el caso de Misael su nombre es como una pregunta y dice ¿quién como Dios? Amén. ¿Quién como el Dios creador? ¿Quién como el Dios verdadero? Amén. Ese es el significado de este nombre, Misael. Gloria a Dios, que es un bonito nombre. Entonces, al ser, dice ahí, leímos que al ser llevados ellos cautivos a Babilonia, que recuerden que Babilonia es la cuna de la idolatría mundial, es Babel. Bien, Babilonia viene de Babel, que significa confusión, y ahí fue la primera vez que el hombre, en este caso Nimrod, que es una figura del anticristo, trató de edificar una ciudad en rebeldía en contra de Dios. Quisieron crear una ciudad, una torre que llegara hasta la misma presencia de Dios, amén, como diciendo, en rebeldía. O sea, eso es la realidad. Esa ciudad fue construida en rebeldía, y por eso Dios ahí confundió sus lenguas y los dispersó por el mundo. Entonces, recordemos que Babilonia pues representa esto, es la cuna de la idolatría mundial. Y el jefe de los eunucos les cambia el nombre cuando llegan deportados, les cambia el nombre a Daniel y a sus amigos o a sus primos. Les cambia el nombre de sus nombres hebreos que le daban honra al Dios verdadero, se los cambia por nombres de dioses babilónicos. Como les puso, por ejemplo, a Daniel le pone Belsasar, que significa Bel protegerá, que es un dios babilonio. A Ananías le pasa a poner Sadrach, que significa inspirado por Acú, que es otro dios de los babilonios. A Misael le pone Mesac, que significa quien pertenece a Acú. O sea, vemos ahí los cambios que les hicieron. Y finalmente Azarías pasó a ser Abed-Nego, y Abed-Nego es otro de los dioses babilonios, y Abed-Nego significa siervo de Nego, o sea, siervo de un dios idólatra de los babilonios. Entonces, sus nombres originales reflejan su devoción y adoración al Dios verdadero, que es Jehová, y que se los cambiaron por nombres de dioses babilónicos. ¿Y qué representa eso? Bueno, eso refleja el deseo de sus captores de que reverencien a sus dioses paganos de Babilonia. Esto es Abel, Acú. Acú es el dios de la luna, y Nego es el dios de la sabiduría. Entonces, quiero decirte que Satanás, el diablo, está muy interesado en cambiarte tu nombre. Él quiere cambiarle el nombre a los cristianos, por ejemplo, quiere ponerte un nombre pagano. En lugar de que te digan que eres un cristiano, él quiere que te digan no eres cristiano, eres pagano. Entonces, él lo que quiere Satanás es que si tú ya eres cristiano, pues que dejes de adorar al Dios de la Biblia y que te conviertas en un adorador de ídolos, que te conviertas en un adorador de demonios, que no seas un verdadero adorador de Dios, como el Señor le dijo a la samaritana, que el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Satanás quiere que andes en la carne, que andes en el pecado y no en el espíritu, que no seas lleno del Espíritu Santo, que seas tibio, que no estés prendido, que no tengas prendido el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y finalmente lo que Satanás quiere pues es que te pierdas por la eternidad. Así es como trabaja Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir. En este caso, a Daniel y a sus tres amigos les quiso robar sus nombres, pero vamos a ver más adelante que ellos no lo permitieron. Gloria a Dios. Ellos honraron el nombre que traían, el nombre de Jehová de los ejércitos,
de su Dios que era Jehová, nunca lo dejaron de honrar, a pesar de que en este caso Nabucodonosor y Babilonia, que representa en este caso el mundo, que representa la idolatría, la rebelión, no permitieron que ellos, aunque les cambiaran el nombre, no permitieron ellos que sus vidas cambiaran. Ellos siguieron fieles a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces, y si por otro lado todavía aún no conoces al Dios revelado en la Biblia, al Dios de la Biblia, y llevas todavía un nombre pagano, pues, o porque eres un adorador de ídolos, tienes una religión, pero no tienes al verdadero Dios en tu vida, o estás muerto en tus delitos y pecados, no te has arrepentido, pues Jesús quiere darte un nuevo nombre, quiere ponerte un nuevo nombre, y para ello necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitas que Dios te haga una nueva criatura, que te haga un hijo de Dios. Dice Juan 1:12 que Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, porque habíamos perdido esa potestad. El hombre, Adán y Eva, perdieron la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando pecaron. Por eso es muy importante que reconozcas esto. No por haber nacido en este mundo ya eres un hijo de Dios, no. Fuimos destituidos. El hombre fue destituido por sus pecados, fue destituido de la gloria de Dios. Y quien nos puede regresar otra vez a esa gloria y a esa potestad o ese poder de ser llamado un hijo de Dios, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Entonces, fíjense lo que dice Génesis 32:28 con respecto al nombre. Dice que Jacob fue el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Dice que peleó una vez con Dios hasta el amanecer. Y dice, bueno, y al finalizar de esa lucha o esa pelea que tuvo con el ángel de Dios, dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino tu nombre será cambiado por el nombre de Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, este texto, bueno, lo que significa es que el nombre original de Jacob significa suplantador. Y efectivamente Jacob fue un hombre suplantador, suplantó a su hermano, engañó a su padre, o sea, Jacob significa suplantador, engañador, mentiroso. Esa era su naturaleza pecaminosa, pero él quiso cambiar, él quiso ser diferente, quiso buscar de Dios, quiso que su hermano le diera la primogenitura. Gloria a Dios. Y lo hizo carnalmente, no lo hizo como tendría que haberlo hecho, pero bueno, en su corazón estaba que él quería la bendición de Dios y luchó dice ese día con el varón de Dios, con el ángel de Dios, y dice que luchó con él y con los hombres y él venció. También luchó con su hermano Esaú, le robó la primogenitura, que la primogenitura traía bendición especial para el primogénito. Esa la menospreció Esaú, pero en este caso Jacob sí la quiso, amén. Y entonces Dios le cambia el nombre, le dice, que como te has esforzado, como has luchado, amén, como has luchado con Dios, o sea, conmigo mismo y con el hombre, pues te voy a cambiar tu nombre. Ya no eres Jacob, ya no eres engañador, suplantador, ahora te voy a poner Israel. Y Israel significa príncipe de Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Qué diferencia de ser llamado engañador a ser llamado un príncipe de Dios? Gloria a Dios. Dios quiere cambiar tu nombre, pero tú necesitas buscar a Dios para que Él cambie tu nombre. Gloria a Dios. Que te haga un príncipe de paz. Gloria a Dios. Que significa Israel. Y Israel fue trajo las 12 tribus de Israel, ¿sí? Sus 12 hijos son los que formaron las 12 tribus de Israel, o sea, la base, el fundamento de lo que es la nación de Israel el día de hoy. Entonces, concluimos este curso diciendo que
En el libro del profeta Daniel vamos a estar estudiando 12 capítulos, vamos a estudiar varios temas, como el tema de la introducción del día de hoy, cómo les cambiaron los nombres a Daniel y a sus 3 primos, y vamos a ver también las 2 grandes profecías que Dios le da, las 2 grandes revelaciones que se convierten en profecía, que Daniel al escribirlas las convierte en profecías y que el Señor le revela a Daniel. Esas 2 grandes profecías son la profecía de los tiempos de los gentiles, que habla de los imperios humanos mundiales que están bajo el control de Satanás, que siempre han oprimido al pueblo de Israel y en general al mundo entero, desde los días de Daniel hasta el reinado del anticristo, que vamos a estar estudiando. Y vamos a ver cómo todos estos imperios, bajo el control de Satanás, todos llegan a su fin. El mismo imperio del anticristo, que dura 7 años, va también a llegar a su fin, y este imperio del anticristo pues será destruido por nuestro Señor Jesucristo. La piedra que vamos a ver más adelante, que destruye la estatua, esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y la segunda profecía importante que vamos a estudiar pues es la profecía de las 70 semanas. Se le llama la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Y esta profecía de las 70 semanas está relacionada exclusivamente con el pueblo de Israel. Amén. Las 70 semanas, con Jerusalén, con el templo de Dios y con el Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se revela en la profecía de las 70 semanas, es el plan divino de Dios para la primera venida y segunda venida de nuestro Señor Jesús, y para los reinos gentiles de este mundo, y cómo al final nuestro Señor Jesucristo regresará a gobernar la tierra. Entonces, estas 2 profecías dadas a través del profeta Daniel son como si fueran, para que entendamos esto, como si fueran la superestructura de un edificio. Estas 2 profecías son como la superestructura de un edificio, al cual pues se le van añadiendo las paredes, los pisos, los techos, las ventanas, y ya queda un edificio bonito. Bueno, la estructura son estas 2 profecías que vamos a estar estudiando. O viéndolo de otra forma, pues es como el esqueleto del cuerpo humano, es como el esqueleto, los huesos que tenemos dentro, pues que son los que sostienen este cuerpo. Amén. Gloria a Dios, sostienen el cuerpo, y pues a el esqueleto pues se le añaden músculos, tejidos, órganos, y también el Señor nos puso un alma y nos puso un espíritu ahí, que está aquí en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hagan de cuenta, para explicar esas 2 grandes profecías, eso es lo que significa, es lo que sostiene las revelaciones de la palabra de Dios, y que son el fundamento para entender lo que es el libro del Apocalipsis. Entonces, estos 2 grandes eventos o profecías son paralelas, vamos a ver cómo son paralelas, y van a concluir con el glorioso regreso o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que Él establezca su reinado milenial o su reinado de 1000 años aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a dejarle hasta ahí. Hemos dado la introducción al libro del profeta Daniel. Gloria a Dios. Gracias a Dios por acompañarnos. Yo te pido que nos sigas acompañando cada viernes. Vamos a tener enseñanzas preciosas, hermosas de este libro del profeta Daniel. Las revelaciones que él tuvo las vamos a entender ahora, porque es el tiempo de que las entendamos. Amén. El sello fue quitado ya, porque estamos en el tiempo del fin, previo al regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que te bendiga a ti,
Y si no has aceptado a Cristo, pues recíbelo, simplemente es muy fácil. Recibirlo es decirle: Jesús, entra a mi corazón, llena mi vida, perdona mis pecados, quiero caminar contigo, quiero aprender de tu palabra. Y bueno, pues este curso es un buen medio para que tú aprendas la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por todas las revelaciones que diste a través del profeta Daniel, Señor, hace 2600 años. Gracias por la vida de Daniel, la vida de sus 3 amigos, primos, Señor, gracias por sus vidas. Señor, gracias que ellos están están en tu presencia, Señor, y van a ser resucitados, Padre. Bendito, Señor, sabemos, Señor, gracias, Señor, porque fueron fieles a ti, no te dejaron, caminaron contigo, a pesar de que los quisieron someter, Señor, ellos no se dejaron, ellos pelearon, a pesar, tuvieron que pasar situaciones muy difíciles, Señor. Daniel fue echado al foso de los leones, sus amigos fueron echados al foso donde había fuego, los quisieron quemar, Señor, pero tú los guardaste, Señor, por su fidelidad. Gracias, vamos a estar aprendiendo mucho, Señor. Danos sabiduría, inteligencia e iluminación en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por su compañía, que Dios los bendiga, y recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la palabra Maranata, que significa Cristo viene pronto. Amén. Pues un abrazo, bendiciones, y que Dios los bendiga a todos. Amén.